Padre, qué buena oportunidad una vez más estar en tu presencia, poder hablar de ti, poder compartir tu palabra y es un privilegio para mí hacerlo en esta noche. Yo bendigo la vida de cada una de tus hijas, Señor. Las que ya están conectadas, las que van a escucharlo después, también las bendigo con toda bendición del cielo. Te pido, Señor, que seas tú en esta noche hablando a cada corazón y a cada necesidad. Que esta palabra, oh Rey, no regrese vacía, sino el propósito por el cual tú lo enviaste se cumple y podamos dar fruto al ciento por uno. En el nombre poderoso de Jesús. Queremos escuchar tu voz, Señor. Aquí estamos, Padre, atentos a lo que nos quieres enseñar en el día de hoy. Te doy la gloria y la honra. Amén y amén. Bueno, el tema en esta noche es nunca es tarde para empezar. Y quiero empezar con una frase bien interesante y es cuando el alma cree que ya es tarde. Y son reflexiones sobre la importancia de no rendirse sin importar la edad o las circunstancias. Quiero que leamos Eclesiastés capítulo 7 versículo 8. Dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el alivio, que el altivo de espíritu. Hay una lucha silenciosa que muchas mujeres llevan por dentro. No siempre se habla, no siempre se confiesa, pero pesa y pesa mucho. Y es la sensación de haber llegado tarde. Tarde para empezar, tarde para intentar, tarde para soñar otra vez. Y aunque sonríes, aunque sigues adelante, aunque cumples con tus responsabilidades, hay momentos en lo profundo de tu corazón donde una voz susurra, ya no es tu tiempo. Y esa voz no grita, no hace escándalo, pero se instala. Se instala cuando ves a otros avanzar, cuando comparas tu vida con la de otros, cuando recuerdas decisiones que no tomaste, cuando piensas en oportunidades que dejaste pasar. Y sin darte cuenta comienzas a creerlo. Comienzas a acomodarte a una vida sin expectativa, a una vida donde cumples pero no sueñas, donde avanzas pero sin esperanza. Pero hoy Dios viene a confrontar esa voz, porque esa voz no viene del cielo. Dios no habla en términos de ya es tarde. Dios habla en términos de propósito y mientras haya propósito, hay tiempo. Mientras Dios siga respirando sobre tu vida, hay oportunidad. Mientras haya algo latiendo dentro de ti, no ha llegado tarde, está siendo llamada. Vivimos en una sociedad que establece cronogramas para la vida. Y es que la mentira del tiempo humano siempre se levanta por encima de por encima de la verdad del tiempo de Dios. A cierta edad deberías haber logrado esto. A cierta etapa deberías haber alcanzado aquello. Y si no lo hiciste, pareciera que te saliste del camino. Pero hay algo que tienes que entender profundamente. Dios no mide tu vida como el mundo la mide. El mundo mide por logros, Dios mide por procesos. El mundo mide por rapidez, Dios mide por formación. El mundo celebra lo visible, Dios trabaja en lo invisible. Y muchas veces lo que tú llamas atraso, Dios lo llama preparación, porque hay cosas que solo pueden hacer en una vida procesada. Hoy hay llamados que no pueden sostenerse en la inmadurez. Hay asignaciones que requieren profundidad. Hay propósitos que necesitan carácter. Y el carácter no se forma en un día. Se forma en el tiempo, en el dolor, en la espera, en las temporadas donde no entiendes, pero Dios sí. Hay mujeres que no están donde pensaban estar, no porque no quisieran, sino porque la vida cambió el rumbo. Algunas tuvieron que posar sus sueños para cuidar a otros. Otras atravesaron pérdidas que las desubicaron. Otras tomaron decisiones que hoy desearían haber tomado diferente. Y hay una sensación interna que dice, si pudiera volver atrás. Pero escúchame con claridad y con verdad. Dios no necesita que regreses atrás. Dios redime desde donde estás. Él no desperdicia nada, ni tus errores, ni tus pausas, ni tus desvíos. Todo, absolutamente todo puede ser usado por Él. Porque Dios no es un Dios que descarta, es un Dios que restaura y reordena. Y lo que tú ves como un camino roto, Dios lo ve como una historia que todavía
está escribiendo. El Salmo 92, versículo 14 dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Quiero que esta parte la recibas en lo profundo de tu ser. Quiero que esta parte la recibas en lo profundo de tu ser, porque aquí hay una raíz que Dios quiere sanar. La idea de que la edad limita, la idea de que ya no estás en el momento ideal, la idea de que lo mejor ya pasó, eso no viene de Dios. Dios no ve tu edad como un límite, lo ve como un depósito. Dios, cada año que viviste, te dio algo. Tal vez no fue lo que esperabas, pero te dio algo. Te dio discernimiento, te dio resistencia, te dio profundidad, te dio sensibilidad espiritual, te dio capacidad de ver más allá de lo superficial. Antes confiabas rápido, ahora disiernes. Antes te emocionaba fácil, ahora evalúas. Antes comenzabas sin pensar, ahora entiendes el peso de lo que haces. Y eso no es desventaja, eso es autoridad. Hay cosas que Dios no te dio antes porque no estabas lista para sostenerlas. Y tal vez tú pensabas que habías perdido tiempo, pero Dios te dice, te estaba preparando para sostener lo que viene. Pero hoy puedas, puedes sostener, hoy puedes discernir, hoy puedes cuidar lo que recibas y por eso Dios te dice, ahora sí estás lista para comenzar. Perdón, y quiero que veamos historias inspiradoras de mujeres que comenzaron nuevos proyectos a los 40, 50 o más. La historia está llena de ejemplos de mujeres que decidieron perseguir sus sueños en etapas más avanzadas de su vida, desafiando las expectativas sociales y demostrando que la edad no es un obstáculo. Pero más que historias de éxito son testimonios de valentía, de reinicio, de fe en medio de lo inesperado. La primera mujer que quiero contarles se llama Julia Child. Julia Child no descubrió su pasión por la cocina hasta los 36 años y no publicó su primer libro, Mastering the Art of French Cooking, hasta los 50 años. Lo más impactante no es solo su éxito, es que comenzó sin experiencia profesional. Ella pudo haber dicho, ya es tarde para aprender algo nuevo, pero decidió empezar. Y eso nos enseña algo poderoso. No necesitas tener todo resuelto para comenzar. Solo necesitas dar el paso. Otra mujer que quiero que veamos en esta noche se llama Vera Wang. Vera Wang lanzó su primera colección de vestidos de novia a los 40 años. Antes de eso había pasado por otras etapas, otros sueños, otras búsquedas. Su vida no fue lineal, fue procesada. Y eso rompe una expectativa falsa. No tienes que acertar desde el inicio, puedes redirigir tu camino. Otra mujer se llama J.K. Rowling. J.K. Rowling escribió su primer libro en medio del dolor, del fracaso y de la incertidumbre. Era madre soltera, había habido pérdidas y aún así no dejó de escribir. Esto nos confronta profundamente. No tienes que esperar que todo esté bien para comenzar. A veces el propósito nace en medio de los procesos más oscuros. Otra mujer se llama Isabel Allende. Isabel Allende publicó su primera novela a los 40 años. Su historia está marcada por el exilio, por cambios, por procesos difíciles, pero decidió convertir su historia en voz. Y eso nos deja una enseñanza poderosa. Tu historia no es un obstáculo, es materia prima para tu propósito. Y repito esto, me encantó esa frase. Tu historia no es un obstáculo, es materia prima para tu propósito. Otra mujer que la conocemos mucho se llama Carolina Herrera. Carolina Herrera comenzó su carrera en la moda después de los 40 años, sin experiencia formal, pero con visión, con determinación, con identidad. Ella no esperó aprobación, respondió a una convicción. Estas mujeres tienen algo en común, no comenzaron temprano, pero comenzaron decididas. Y eso es lo que marca la diferencia. Y cuando miramos esas historias, algo se rompe por dentro, porque ya no podemos seguir creyendo la mentira de que ya es tarde. Estas mujeres no son excepciones lejanas, son evidencia viva de que el tiempo no tiene la última palabra cuando hay propósito.
Pero más allá de admirarlas, más allá de inspirarnos con sus logros, hay una pregunta que Dios nos está haciendo hoy. Si ellas pudieron comenzar en otra etapa de su vida, ¿qué estás esperando tú para comenzar la tuya? ¿Qué estás esperando tú para comenzar la tuya? Porque la inspiración sin respuesta se convierte en emoción pasajera y la emoción sin acción se convierte en frustración con el tiempo. Hay algo peligroso en solo admirar testimonios, porque puedes celebrar lo que otros hicieron, mientras sigues postergando lo que Dios te está llamando a hacer a ti. Y hoy el Señor no te trajo solo a emocionarte con la historia de otras mujeres, te trajo a reconocer que tu historia también puede empezar otra vez. No importa en qué etapa estés, no importa cuánto tiempo hayas pausado, no importa cuántas veces lo intentaste antes. Dios no te está midiendo por tu pasado, te está midiendo y te está llamando hacia tu futuro. Y por eso ahora no vamos a quedarnos en la admiración, vamos a entrar en un lugar más profundo. Porque si esto tocó tu corazón, entonces ahora tiene que tocar tu manera de vivir. No basta con decir, qué bonito ejemplo. Es tiempo de decir, ahora es mi turno de empezar. Y es aquí donde dejamos de solo mirar vidas que comenzaron después de los 40, los 50 y comenzamos a preguntarnos, ¿qué haré yo con el tiempo que aún tenga en mis manos? ¿Qué haré yo con el tiempo que aún tenga en mis manos? Porque el propósito no solo se contempla, se responde. Y esa respuesta comienza ahora en pasos reales, simples y guiados. Y quiero que veamos en esta noche algunos ejercicios de planificación para fijar metas claras y realistas. Metas claras y realistas. Y quiero que leamos Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Antes de comenzar, entiendo esto profundamente. Quiero que lo entiendas. No estás organizando solo metas, estás alineando tu vida con un propósito eterno. Esto no es solo planificación, es obediencia intencional. Así que lo primero que tienes que hacer, y si tienes papel y lápiz, quiero que anotes allí, primero define tu propósito. Define tu propósito. Proverbios 16, verso 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Aquí no estamos hablando simplemente de metas, ni de proyectos personales, ni de cosas que quieres lograr para sentirte realizada. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Estamos hablando de propósito. Y el propósito no es algo que tú inventas. El propósito es algo que Dios deposita. Por eso este primer paso no es organizacional, es espiritual. Porque muchas personas no están confundidas por falta de ideas, están confundidas por falta de identidad. Y cuando no sabes quién eres, terminas persiguiendo cosas que no te pertenecen o abandonando cosas que sí eran tuyas. Aquí es donde empieza el verdadero discernimiento. Escucha esto. Hay una diferencia profunda que tienes que entender en el corazón. Hay deseos que nacen del alma y hay llamados que nacen del espíritu. Los deseos del alma muchas veces hacen de lo que viste, de lo que te faltó, de lo que te dolió, de lo que querías demostrar. Los deseos del alma muchas veces nacen de lo que viste, de lo que te faltó, de lo que te dolió, de lo que querías demostrar. Pero los llamados del Espíritu nacen de Dios. Y lo que nace de Dios no depende de tu etapa de vida, no depende de tu edad, perdón, no depende de tu temporada emocional, depende de su propósito eterno. Por eso hay cosas dentro de ti que no desaparecen con los años. Tal vez las ignoraste, tal vez las pospusiste, tal vez las enterraste debajo de responsabilidades, dolor o cansancio, pero no murieron, solo quedaron en silencio. Esto es algo que necesitas entender. El silencio del propósito no es su muerte.
Y es algo que necesitas entender profundamente. Solo porque algo estuvo en pausa no significa que terminó. Solo porque no lo hiciste a tiempo no significa que perdiste la oportunidad. Solo porque lo ignoraste por años no significa que dejó de ser parte de ti. Hay propósitos que no gritan, pero permanecen. Hay llamados que no se van, solo esperan. Y hay semillas que Dios sembró en tu vida que aunque estuvieron enterradas bajo temporadas difíciles, siguen vivas. Porque lo que viene de Dios no muere con el tiempo, se preserva en el proceso. Dios no te está preguntando si aún quieres, te está recordando lo que Él ya puso en ti. Y aquí es donde este momento se vuelve muy personal, porque quizás tú has estado orando por dirección, pero en realidad Dios no te está dando algo nuevo. Dios te está recordando algo antiguo, algo que Él puso en ti desde hace mucho, pero que tú dejaste en pausa. Y hoy el Espíritu Santo no viene a darte presión, viene a despertarte. Porque hay mujeres que no necesitan más ideas, necesitan recordar su identidad. No necesitas más opciones, necesitas claridad. No necesitas más caminos, necesitas regresar al diseño original. Tal vez lo pospusiste, pero no lo perdiste. Escucha esto con el corazón abierto. Tal vez lo has pospuesto por años. Tal vez la vida te llevó en otra dirección. Tal vez las circunstancias te absorbieron. Tal vez el dolor te detuvo. Pero eso no anuló lo que Dios puso dentro de ti. Porque el propósito de Dios no depende de tu constancia, depende de su fidelidad. Y si Dios lo depositó, Dios lo sostiene. Aunque tú lo hayas olvidado, Él no lo olvidó. Aunque tú lo hayas dejado atrás, Él no lo retiró. Aunque tú lo hayas silenciado, Él no lo canceló. Hay algo dentro de ti que aún respira. Y hoy Dios te quiere llevar a un lugar muy sagrado, no a mirar hacia afuera, sino a mirar hacia adentro, porque dentro de ti todavía hay algo vivo. Tal vez está débil, tal vez está escondido, tal vez está cubierto por el cansancio de los años, pero está vivo. Y lo sabes porque todavía te conmueve cuando lo piensas, todavía te toca cuando lo recuerdas, todavía te inquieta cuando lo escuchas. Eso no es nostalgia, eso es propósito despertando. Y Dios no te trajo hasta aquí para improvisar contigo. Quiere decir decirte algo con firmeza y amor. Dios no te sostuvo tantos años para dejarte sin dirección ahora. Dios no te cuidó temporadas difíciles para que terminaras viviendo sin propósito. Dios no te preservó para que te resignaras. Él te preservó porque aún hay algo que Él quiere hacer contigo. Y quizás tú pensabas que ya estabas en la etapa final, pero Dios te dice hoy, no estás terminando, estás despertando. Aleluya. El segundo ejercicio que quiero que hagamos y que tengas ahí es fija metas específicas. Fija metas específicas. Proverbio 21, versículo 5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Aquí no estamos hablando de falta de capacidad, ni de falta de inteligencia, ni de falta de dones. Aquí estamos hablando de algo mucho más profundo y silencioso, parálisis interna. Porque hay mujeres que saben soñar, pero no saben avanzar. Saben sentir, pero no saben estructurar lo que sienten. Saben reconocer lo que Dios puso en ellas, pero se quedan detenidas justo en el punto donde tienen que empezar a construirlo. Y esto es importante entenderlo. No siempre estás detenido porque no puedes. A veces estás detenida porque no te has decidido. La parálisis no siempre se ve, pero se siente. La parálisis interna no siempre parece inactividad. A veces parece reflexión excesiva. A veces parece prudencia. A veces parece estoy esperando el momento correcto. Pero en el fondo muchas veces es miedo disfrazado. Miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a comenzar y no terminar, miedo a exponerte, miedo a decepcionarte otra vez. Y sin darte cuenta, ese miedo comienza a gobernar tus decisiones. Ya no decides desde la fe, decides desde la posibilidad de perder.
Ya no avanzas desde la convicción, sino desde la protección emocional y terminas en un lugar peligroso. Sabes lo que quieres, pero no te mueves hacia ello. El engaño más fuerte del enemigo es postergar con pensamientos. Aquí hay algo muy sutil que debes reconocer. El enemigo no siempre detiene tu vida con ataques evidentes. A veces lo detiene con pensamientos. Pensamientos como después empiezo, cuando tenga más tiempo, cuando me sienta más segura, cuando todo esté más claro. Y cada una de esas frases parecen inocente, pero todas tienen el mismo resultado. Te mantienen en el mismo lugar. Porque el tiempo perfecto sin acción se convierte en una forma de estancamiento espiritual. Y lo más fuerte de esto es que no lo sientes como derrota, lo sientes como espera. Pero toda esta espera es espiritual, a veces es miedo disfrazado de prudencia. Cuando el perfeccionismo se convierte en una prisión, es cuando sientes que esa parálisis es una raíz profunda del perfeccionismo. Esa voz interna que dice, si no puedo hacerlo bien, mejor no lo hago. Si no es perfecto, no vale la pena empezar. Si no tengo todo claro, no puedo avanzar. Y sin darte cuenta, empiezas a ponerle condiciones al propósito. Pero el propósito de Dios no funciona bajo condiciones humanas, porque si Dios solo usara personas perfectas, nadie avanzaría. Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. Y el perfeccionismo no es excelencia, es miedo controlado. Es una forma de evitar el error, pero también una forma de evitar el avance. Y hay otra cosa que te paraliza profundamente, las preguntas internas. ¿Y si no me sale bien? ¿Y si empiezo y fracaso? ¿Y si ya es demasiado tarde? ¿Y si no soy capaz? Y aquí hay algo que necesitas entender con madurez espiritual. Esas preguntas no vienen para darte dirección, vienen para robarte movimiento. Porque si esperas tener todas las respuestas antes de comenzar, nunca vas a comenzar nada. La fe no elimina preguntas, la fe decide avanzar a pesar de ellas. Y es que Dios no te pide seguridad, Dios te pide movimiento. Y hoy te confronta suavemente, pero con firmeza. No te está pidiendo que te sientas lista, te está pidiendo que confíes mientras caminas. Porque la seguridad emocional no es el requisito para comenzar, la obediencia sí lo es. Si Dios solo usara personas seguras, muchos llamados nunca se habrían activado. Pero Dios no espera que te sientas perfecta, Dios espera que respondas. Hay un engaño espiritual muy sutil aquí, confundir preparación con postergación. Prepararte das pasos pequeños en dirección a lo que Dios habló. Postergar es quebrarte y es quedarte quieta esperando sentirte lista. Y muchas veces lo que llamas estoy esperando el momento correcto, en realidad es me da miedo comenzar. Pero el miedo no desaparece antes del movimiento. El miedo se rompe en el movimiento. Y hoy Dios quiere dejarte una verdad muy clara en el corazón. No vas a sentirte lista para comenzar. Vas a comenzar y entonces vas a crecer en el camino. Y repito, no vas a sentirte lista para comenzar. Vas a comenzar y entonces vas a crecer en el camino. Porque el crecimiento no procede la acción. La acción activa el crecimiento. El crecimiento no precede la acción activa el crecimiento y esto cambia todo. Ya no esperas sentirte capaz, empiezas a caminar para descubrir que sí lo eres. Ya no esperas tener todo claro, empiezas a dar pasos y la claridad se va formando en el camino. Ya no esperas eliminar el miedo, empiezas a moverte con miedo, pero con fe más grande que él. Hoy no es un llamado a la perfección, es un llamado a la decisión. Dios no está buscando mujeres que lo tengan todo resuelto. Está buscando mujeres que digan, aunque no lo tenga todo claro, voy a empezar con lo que sí tengo. Porque lo que tienes en tus manos hoy es suficiente para dar el primer paso. Y el primer paso no es pequeño en el reino de Dios. El primer paso es ruptura con la parálisis. Amén. El tercer ejercicio es crea un plan de acción, rindiendo el control a Dios.
Proverbios 16, verso 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aquí entramos en un nivel más profundo del proceso, porque ya no estamos hablando solo de ideas ni de sueños, ni siquiera de metas. Estamos hablando de algo que muchas veces se convierte en el verdadero obstáculo del avance, la necesidad de control. Cuando el control parece seguridad, pero en realidad es temor. Hay mujeres que no están detenidas por falta de dirección, sino por exceso de necesidad de control. Quieren tenerlo todo claro, quieren entenderlo todo antes de empezar, quieren prever cada escenario, quieren garantizar que no habrá errores. Y sin darse cuenta empiezan a vivir una vida condicionada por el si todo está seguro, entonces avanzo. Pero la vida con Dios nunca ha funcionado bajo seguridad humana, funciona bajo dependencia divina. Y aquí hay una verdad que confronta el alma. El control muchas veces no nace de la sabiduría, nace del miedo. Miedo a fallar, miedo a equivocarse, miedo a perder el rumbo, miedo a volver a sufrir. Y ese miedo se disfraza de prudencia, de organización, de madurez, pero en el fondo es una forma de intentar protegerte del dolor. Y aquí es donde muchas personas se detienen espiritualmente, porque quieren que Dios les muestre todo el camino completo antes de dar el primer paso. Es el engaño de querer de querer tener todo el mapa antes de caminar. Pero Dios no opera así. Dios no te da el mapa completo de tu vida. Dios te da su presencia en el camino y eso cambia todo. Porque si tuvieras todo el mapa desde el inicio, caminarías por lógica. Pero cuando solo tienes el siguiente paso, caminas por fe. Y Dios no está formando solo resultados en ti, está formando dependencia. Porque el propósito no solo es lo que haces, el propósito también es lo que te conviertes mientras caminas en él. Ese es el propósito. El propósito también es lo que te conviertes. El propósito no es solo lo que haces, repito. El propósito también es lo que te conviertes mientras caminas con él. Dios no te llama a entenderlo todo, te llama a confiar. Y aquí es donde el corazón es confrontado profundamente. Hay una parte de ti que quiere certeza antes de obedecer, pero el reino de Dios no funciona así. Abraham no recibió el destino completo, solo una palabra, vete. Moisés no recibió todo el plan, solo una instrucción, ve. Pedro no entendió todo el proceso, solo escuchó, sígueme. Y en cada uno de esos casos, Dios estaba enseñando lo mismo. La revelación completa no viene antes del paso, viene en el camino. El control te da ilusión de seguridad, pero te quita avance. Cuando intentas controlar todo, puedes sentirte segura, pero te estás moviendo muy poco. Y esto es lo más peligroso del control. Te hace sentir que estás avanzando cuando en realidad estás esperando condiciones perfectas. Y las condiciones perfectas no existen. Siempre habrá incertidumbre, siempre habrá variables que no controlas, siempre habrá cosas que no entiendes. Pero la vida con Dios no se trata de eliminar la incertidumbre, se trata de aprender a caminar con Él dentro de ella. Así que el plan no es para controlar el futuro, es para obedecer el presente. Y aquí es donde este principio se vuelve profundamente espiritual. Un plan de acción en Dios no es una herramienta para controlar el futuro, es una decisión para obedecer el presente. Porque el error no está en planificar, el error está en pensar que el plan sustituye a Dios. El plan no es el dueño del proceso, Dios lo es. El plan no garantiza resultados, la obediencia sí activa la dirección. Por eso el versículo dice, Jehová endereza sus pasos. No dice que elimina el camino, dice que guía el camino. Y eso es algo que necesitas aceptar profundamente. Dios casi nunca te muestra todo el recorrido de una vez. Te muestra una parte, te invita a confiar y mientras avanzas, Él aclara lo siguiente. Porque si vieras todo de una vez, te intimidarías, te paralizarías o intentarías hacerlo por tus propias fuerzas. Y Dios no quiere solo resultados, quiere relación. Quiere caminar contigo paso a paso, no solo darte instrucciones desde lejos.
Aquí hay una verdad que te libera. Los planes que Dios usa casi siempre comienzan de forma pequeña, sencilla, incluso imperfecta. Porque al inicio no tiene que impresionar, tiene que obedecer. Y muchas mujeres pierden su avance porque menosprecian el pequeño comienzo. Pero en el reino de Dios lo pequeño obedecido vale más que lo grande postergado. Rendir el control no significa perder dirección, significa dejar de cargar lo que nunca fuiste llamada a sostener. Porque el control cansa, el control desgasta, el control angustia, el control roba paz. Pero la obediencia trae descanso aunque el camino sea incierto. Porque cuando Dios guía, tú no necesitas tener todo claro, solo necesitas estar disponible. Así que un plan de acción espiritual no comienza con certezas, comienza con disposición. No comienza con seguridad, comienza con obediencia. No comienza con control, comienza con confianza. Y eso cambia completamente la manera en que avanzas. El cuarto ejercicio espiritual se llama Encuentra apoyo sanando el aislamiento emocional. Repito, encuentra apoyo sanando el aislamiento emocional. Proverbios 27, verso 17 dice, hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Aquí entramos en un lugar muy sensible, un lugar donde muchas veces no se habla en voz alta, pero se vive en silencio. Porque hay batallas que no se ven por fuera, pero se libran por dentro. Y una de las más profundas es esta, la soledad emocional. Hay mujeres que no están solas físicamente. Hay personas a su alrededor, familia, conocidos, actividades, pero internamente sienten un vacío diferente. No hay conexión real. No hay alguien con quien hablar sin filtro. No hay alguien que realmente entienda. No hay alguien con quien el alma pueda descansar sin explicarse demasiado. Y eso produce algo muy sutil pero muy profundo, aislamiento emocional. No es ausencia de gente, es ausencia de profundidad. Y cuando una persona vive así por mucho tiempo, empieza a acostumbrarse a cargar sola lo que no fue diseñado para cargar sola. Muchas mujeres no se aislaron por elección inicial, se aislaron por experiencia, porque en algún momento confiaron y no fueron cuidadas. Abrieron su corazón y no fue comprendido. Hablaron con sinceridad y fueron ignoradas, juzgadas o mal interpretadas. Y entonces algo se forma por dentro. Es mejor no hablar, es mejor no confiar, es mejor resolver sola, es mejor no necesitar a nadie. Y eso que comenzó como una herida termina convirtiéndose en un estilo de vida. Pero escúchalo con cuidado. Lo que comenzó como protección puede convertirse en prisión. Yo puedo sola, es la frase. Una frase que parece fuerte, pero muchas veces está herida. Hay una frase que muchas mujeres repiten sin darse cuenta del peso espiritual que lleva, y es esa, yo puedo sola. Y a simple vista parece fortaleza, parece independencia, parece madurez, pero no siempre es eso. A veces es cansancio emocional, a veces es desconfianza, a veces es miedo a volver a ser lastimada, a veces es el resultado de no haber encontrado relaciones seguras. Y aquí es donde Dios te confronta con ternura, pero con verdad. No fuiste diseñada para cargar sola. El propósito de Dios no solo es individual, también es relacional, porque Dios nunca diseñó el propósito para vivirse en aislamiento. Dios no solo trabaja contigo, Dios también te conecta con otros para sostener lo que Él está formando en ti. Por eso la escritura dice, hierro con hierro se aguza. El hierro no se afila a sí mismo, no se perfecciona solo, no se pule aislado. Necesita contacto, necesita fricción, necesita relación. Y espiritualmente eso es muy profundo. Dios usa personas correctas para afinar lo que Él depositó en ti. Cuando una persona camina sola demasiado tiempo puede avanzar, pero pierde perspectiva. Puede forzarse, pero se desgasta internamente. Puede lograr cosas, pero sin retroalimentación saludable. Y algo aún más profundo, puede terminar creyendo que no necesita a nadie cuando en realidad lo que necesita es conexión correcta.
Porque el aislamiento no solo te desconecta de otros, también puede desconectarte del proceso de crecimiento saludable. Así que es importante distinguir algo aquí. No es lo mismo estar sola que estar aislada. Estar sola es una condición temporal. Estar aislada es una decisión emocional. Puedes estar sola físicamente, pero conectada espiritualmente y emocionalmente. O puedes estar rodeada de personas, pero profundamente aislada. Y el aislamiento no siempre se ve desde afuera, pero se siente por dentro como carga silenciosa. Algo que necesitas entender profundamente es esto. Dios no solo te llama a un propósito, también te llama a relaciones que sostienen ese propósito. Porque hay momentos donde tu fe será sostenida por alguien más. Hay momentos donde tu ánimo será levantado por una persona, una palabra externa, perdón. Hay momentos donde tu claridad vendrá a través de una conexión correcta. Y eso no te hace débil, eso te hace humana. Y más importante aún, te hace diseñada por Dios para no caminar sola. Pero aquí también hay una capa más profunda, porque no todo el aislamiento es circunstancial, a veces es emocional. Es el corazón que aprendió a no confiar, el corazón que se protegió tanto que ahora no se abre, el corazón que se acostumbró a no depender. Y Dios no solo quiere darte personas, Dios quiere sanar tu capacidad de confiar otra vez. Porque sin sanidad, incluso las buenas conexiones se rechazan. Hoy Dios no te está obligando a abrirte a cualquiera, te está llamando a discernir conexiones correctas. No todas las personas son para tu proceso, pero tampoco fuiste diseñada para caminar sin nadie. Hay conexiones que Dios ha preparado para sostener lo que Él está construyendo en ti. Y parte del crecimiento es aprender a reconocerlas. Buscar apoyo no es debilidad, es humildad espiritual. Es reconocer, no puedo hacerlo todo sola, necesito voz externa saludable, necesito caminar acompañada en este proceso. Y eso rompe algo profundo dentro del alma, la autosuficiencia emocional que desgasta. Y el último ejercicio es acepta los errores, rompiendo la condena interna. Eso me encanta. Proverbios 24, verso 16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Aquí entramos en uno de los lugares más profundos del alma, porque esto ya no tiene que ver solo con lo que haces, tiene que ver con cómo te ves a ti misma cuando fallas. Y esto es más serio de lo que parece. Porque muchas mujeres no están detenidas por falta de oportunidades, ni por falta de capacidad, ni siquiera por falta de fe. Están detenidas por la forma en que se tratan a sí mismas después de un error. Verdadero problema no es caer, es cómo te levantas por dentro. Tienes que entender esto con claridad. Caer no es el problema. Todos fallamos, todos nos equivocamos, todos tomamos decisiones que después desearíamos haber hecho diferente. Eso es parte de la humanidad. Pero lo que realmente marca la diferencia es lo que sucede dentro de ti después de la caída. Porque hay personas que caen y se levantan, pero hay otras que caen y se quedan atrapadas en su propia mente. No porque no pueden avanzar, sino porque no logran perdonarse. La condena interna es la voz que te detiene desde adentro. Y es la condena interna, y eso es algo muy fuerte. Esa voz que no siempre escuchas en voz alta, pero que te está constantemente hablándote por dentro. Esa voz que dice, ¿ves? No puedes. Siempre haces lo mismo. Sabía que no lo ibas a lograr. Mejor ni lo intentes otra vez. Y lo más peligroso de esto es que con el tiempo dejas de cuestionarla. Empiezas a creerla. Y cuando crees esa voz, ya no necesitas que nadie te limite, te conviertes en tu propia limitación. Hay mujeres que no están viviendo desde su propósito, están viviendo desde sus errores pasados. Todo lo filtran a través de lo que hicieron mal. Si van a comenzar algo, recuerdan lo que falló. Si sienten avanzar, recuerdan lo que perdieron. Si piensan intentarlo otra vez, recuerdan cómo terminó antes. Y entonces viven así, con potencial pero contenidas, con llamado pero paralizadas, con deseo pero bloqueadas internamente.
Porque cuando tu identidad se conecta más con tu error que con tu propósito, el pasado empieza a gobernar tu presente. El error no te define, pero puede marcarte si no lo sanas. Y es una verdad muy importante. Esa marca no siempre se ve, pero se sienten decisiones como no vuelvo a intentar eso, eso no es para mí, yo no sirvo para eso. Y poco a poco, sin darte cuenta, vas reduciendo tu vida, no por falta de capacidad, sino por heridas no sanadas. Mire lo que dice el versículo, 7 veces cae el justo. No dice el débil, no dice el inconstante, no dice el que no tiene fe, dice el justo. Eso significa que caer no te quita tu identidad en Dios. Fallar no cancela lo que Él dijo sobre ti. Equivocarte no borra tu propósito. Pero hay algo que sí es clave y vuelve a levantarse. Porque el problema no es caer, es quedarte en el suelo por la voz interna que te condena. Y aquí necesitas discernir algo espiritualmente. No toda voz interna viene de Dios. Dios sí confronta, pero no condena. La convicción de Dios te muestra el error, pero te guía a restauración. La condenación te recuerda el error, pero te empuja a la culpa. La convicción te levanta, la condenación te hunde. La convicción te acerca a Dios, la condenación te aleja. Y muchas mujeres han confundido la voz de la condenación con la voz de Dios. Y por eso viven cargando pesos que Dios nunca les pidió cargar. Dios no minimiza lo que pasó, pero tampoco te deja atrapada en eso. La gracia no dice no pasó nada, la gracia dice sí pasó, pero no termina contigo. La gracia no borra la historia, pero la transforma. La gracia no te niega el proceso, pero te da la fuerza para seguir. Y hay algo que necesitas hacer con madurez espiritual, aprender a soltarte. Perdonarte a ti misma también es parte del proceso espiritual, porque muchas han recibido el perdón de Dios, pero no se han perdonado a sí mismas y siguen recordándose lo que Dios ya soltó, siguen cargando lo que Dios ya liberó, siguen castigándose por algo que ya fue cubierto y eso las mantiene atadas a un pasado que ya no tiene autoridad. Y hoy Dios no solo quiere que sigas adelante, quiere que rompas con la voz que te detiene por dentro, esa voz que te cansa, esa voz que te acusa, esa voz que te reduce, esa voz que te hace creer que ya no puedes, porque esa voz no viene de Él. Y mientras lo sigas creyendo, seguirás caminando por debajo de lo que Él diseñó para ti. Y quiero terminar con este versículo. He aquí Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Recuerda que hay momentos en la vida donde el alma se cansa de esperar, donde el corazón se acostumbra a sobrevivir, donde los sueños dejan de hablar y el silencio parece normal. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de creer que algo nuevo puede suceder contigo. No porque no ames a Dios, sino porque el tiempo, las experiencias y las decepciones han intentado convencerte de que tu mejor momento ya pasó. Pero hoy, en este momento, escucha, Dios viene a interrumpir esa narrativa interna y no lo hace con ruido, lo hace con una verdad que quiere plantar en lo profundo de tu espíritu. Nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar aunque sientas que perdiste años. Nunca es tarde para creer aunque tu fe haya sido golpeada. Nunca es tarde para volver a soñar aunque hayas tenido que enterrar sueños para sobrevivir. Pero sobre todo, nunca es tarde para alinearte con el propósito de Dios. Dios no trabaja con lo que perdiste, trabaja con lo que aún vive en ti. Tal vez tú mires atrás y ves oportunidades que no tomaste, decisiones que hubieras querido cambiar, tiempos donde pudiste haber hecho más y eso pesa. Pero Dios no está mirando lo que no hiciste, Dios está mirando lo que aún está dentro de ti. Porque mientras haya algo vivo, mientras haya una inquietud, mientras haya un latido, hay posibilidad. El cielo no se rige por lo que perdiste, se mueve por lo que Dios preservó en ti. Lo nuevo de Dios no depende de tu pasado, depende de su presencia. Por eso Él dice, he aquí que yo hago cosa nueva.
No dice voy a intentar. No dice quizás. No dice si todo sale bien. Dice yo hago. Porque lo nuevo no depende de tu fuerza, depende de su poder. No depende de que todo haya salido perfecto, depende de lo que Él sigue siendo fiel. Y lo más profundo en esto, Dios no necesita que tu pasado sea perfecto, solo necesita que tu corazón esté dispuesto. Así que pronto saldrá la luz, aunque no lo veas. Hay cosas que Dios ya comenzó en tu interior, aunque todavía no lo veas afuera. Hay procesos que están ocurriendo en silencio. Hay sanidades que están tomando forma. Hay decisiones que están alineándose poco a poco. Y aunque tú sientas que nada ha cambiado, algo ya están haciendo. Porque lo nuevo de Dios no siempre comienza visible, comienza en lo profundo. Comienza en un pensamiento diferente. Comienza en una decisión interna. Comienza en una rendición que nadie más ve. Pero todo lo que comienza en Dios eventualmente sale a la luz. Por eso dice el versículo, no la conoceréis. Y es una invitación a discernir. Dios hace algo nuevo, pero también te hace una pregunta. ¿No la conoceréis? Es como si te dijera, ¿estás dispuesta a reconocer lo que estoy haciendo aunque no se vea como lo esperabas? Porque muchas veces lo nuevo de Dios no llega como lo imaginaste. No es grande del inicio, no es espectacular al principio, no siempre es cómodo. A veces lo nuevo comienza así, con una decisión pequeña, con un paso tímido, con una obediencia silenciosa y con un comienzo imperfecto. Y si estás esperando algo impresionante para validar que es Dios, puedes perder lo nuevo porque parecía pequeño. Pero en el reino, lo pequeño obedecido contiene lo grande de Dios. Lo pequeño obedecido contiene lo grande de Dios. Dios no terminó contigo. Esto necesitas escucharlo profundamente y quiero que cierres tus ojos y escuches esto. Dios no terminó contigo. No importa cuántas veces lo intentaste. No importa cuántas veces te detuviste. No importa cuántas veces sentiste que no podías más. Mientras Él siga respirando sobre tu vida, hay algo nuevo por nacer. Y ese algo nuevo no es solo lo que vas a hacer, es quien te estás, es en quien te estás convirtiendo. Porque Dios no solo quiere darte un nuevo comienzo, quiere darte una nueva versión de ti, más sana, más libre, más alineada, más firme en Él. Así que allí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos. Yo te invito en esta noche a que donde estás cierres tus ojos. Cierres tus ojos por un momento y lleva tu atención a tu corazón. Quiero que respires profundo. Respira profundo en este momento y deja que estas palabras no solo las escuchas, las recibas. Señor, hoy dejo la mentira de que es tarde para mí. Hoy suelto el peso del pasado, las oportunidades que no tomé, las decisiones que me dolieron, los años que pensé que perdí. Hoy dejo la culpa, dejo la condena, dejo la comparación y recibo tu verdad. Tú haces cosas nuevas y también las haces en mí. Aunque no lo vea todo, aunque no lo entienda todo, decido creer que aún hay propósito en mi vida. Despierta lo que dormí, sana lo que me detuvo, restaura lo que dejé en el camino y dame la valentía para comenzar otra vez. No perfecto, no completo, pero contigo. Hoy doy el primer paso en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que repitas conmigo, no es tarde, no se terminó, Dios aún está obrando en mí y lo nuevo ya comenzó. Amén. 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 Que Dios me las bendiga y recuerden que les voy a mandar un taller para que trabajen con este tema y puedan completar lo que quedó en el camino en esta noche, porque sé que quedaron muchas preguntas y con este taller van a poder descargar su corazón y pedirle al Señor que podamos entender que nunca es tarde para empezar. Amén. Amén.
Amén. Muchas Bendiciones. gracias, pastora. Bendiciones para todas. Las amo mucho, preciosas mujeres. Nos vemos en 15 días. Amén. Gracias, pastora. Buenas Amén. noches para todas. Gracias, muñeca. Te amo Que mucho. Dios te bendiga, mi amor. Te amo. Te amo.